Muy buenos días, tengan todos ustedes. Y hoy quiero presentar un nuevo mensaje. Este mensaje es un mensaje especial. Le llamamos mensaje evangelístico porque la intención es llevarte a Cristo Jesús. El título es ¿Te sientes perdido? Así que vamos a estudiar sobre lo que está perdido y cómo fue hallado. A todos nos agrada escuchar relatos interesantes. Y Jesús era un maestro de narrar historias llamadas parábolas para poder de esta forma traer una enseñanza, un relato que ayudara a ilustrar el concepto que él traía en la mente para compartir. Un relato interesante, una plática, y en este caso quiero presentarles tres de estos casos, tres historias en el capítulo 15 de Lucas. Ahí se encuentran. La primera historia es la oveja perdida. Es una parábola pequeña y dice en Lucas 15, del 1 al 7, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La primera historia referida aquí se trata de una oveja. Un hombre tenía 100 ovejas, voy a hacer una paráfrasis aquí, y un día una de ellas se extravió. Y Jesús nos dice que el pastor dejó las 99 y se fue a buscar la oveja que se había perdido. La Biblia nos dice que ante los ojos de Dios, tú y yo nos parecemos mucho a las ovejas. Además debes saber que no hay animal más tonto y más distraído que una oveja. El profeta Isaías nos dice que todos los hombres nos descarriamos como ovejas. Nos perdemos tan fácilmente como se pierden las ovejas. Las ovejas no tienen sentido de orientación, no se saben limpiar solas, no se saben defender, son miopes. Entonces, aquí podemos ver que por fuerza necesitan ellas de alguien que las guíe, que las oriente, y casi no tienen olfato, no oyen tampoco, batallan mucho, así que ningún animal se pierde tan fácilmente como una oveja. Ahora, la siguiente historia, la parábola de la moneda perdida. Lucas 15, del 8 al 10, dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, es una moneda, 10 monedas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta historia, esta segunda historia, nos habla de una mujer que extravió una moneda, pero esa era una moneda especial porque en aquellos días, en el Medio Oriente, una mujer que lograra ahorrar 10 monedas de esas, estaba en condiciones de casarse, y el día de la boda llevaba las 10 monedas en su cabello. Esta mujer ya había logrado este objetivo
de juntar 10 monedas, pero perdió una. Y puedes imaginarte con qué desesperación comenzó a buscarla. Y cuando la encontró, llamó a sus vecinos y amigos para que se gozaran con ella, porque lo que había perdido había sido encontrado. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña en estas historias? Bueno, que tú y yo somos esa oveja, que somos esa moneda que se han perdido y que si tú hubieras sido la única persona que hubiera pecado y por tanto te hubieras perdido, Dios hubiera mandado a su Hijo para morir por ti en la cruz. Tú recuerdas Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dice que en el momento que tú decides arrepentirte de tus faltas y le aceptas a Él como el Señor de tu vida, como el único que tiene derecho a guiarte, todo el cielo se alegra. Toca música, hay júbilo, hay fiesta y los ángeles se alegran porque alguien que había estado perdido ha sido hallado. Así que el tema es perdido y hallado. ¿Tú te has perdido? ¿Te sientes así? Bueno, Dios dice en su palabra que tú estás aquí porque Él ha decidido venir a buscarte en este lugar. Y Él ha arreglado las cosas de tal manera que hoy lo puedes conocer y te entregues a Él. Tú estás perdido por tus pecados. Jesús te ama y te quiere rescatar. Dice Lucas 15, 7, Lucas 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y el versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y aquí entramos ahora a otra parábola, la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, del 11 hasta el 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esta historia, la tercera de lo que estamos hablando, que Jesús nos relata, nos habla de un hijo que se perdió del padre. Este padre tenía una gran fortuna, 2 hijos y numerosa servidumbre, pero a su hijo menor no le gustaba la vida que su padre le ofrecía. Así que le pidió a su padre que le diera la parte de su herencia. Él le decía a su padre, quiero irme a vivir a la ciudad, quiero divertirme mientras soy joven, quiero vivir por mi propia cuenta, como lo dice el versículo 12.
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nos reflejamos en estas tres personas, parábolas, tres historias, donde realmente estuvimos en un tiempo perdidos? Algunos llevan todavía mucho tiempo perdidos, pero no saben que el Señor los está buscando, porque nadie viene al Señor si no lo trae el mismo Señor. Así que no hay duda de que el padre de este joven trató de aconsejarle diciéndole: hijo, en la ciudad no encontrarás la felicidad. Esa insatisfacción que tú tienes es un asunto del corazón. Nada tiene que ver si estás aquí o en la ciudad, o de tener la herencia o de no tenerla. La felicidad depende de conocer a Dios, y cualquiera es feliz si tiene a Dios en su corazón. El versículo 13 nos dice que el joven no escuchó este consejo porque su corazón ya se había apartado tiempo atrás. Hacía tiempo que él venía disfrutando sus sueños en la ciudad. Su corazón estaba lleno de ilusiones, pero el problema de las ilusiones es que estas nunca han podido llenar la vida de un hombre. Vivir en la ciudad no tenía nada de malo. Lo malo era ir allá rebelándose contra el Padre. Jesús nos dice que tú y yo somos muy parecidos a este joven que estamos en rebelión contra Dios el Padre. Hemos quebrantado sus mandamientos, hemos decidido vivir por nuestra propia cuenta, y por eso necesitamos volver a Dios. Y este joven llegó a la ciudad, comenzó a divertirse, organizó grandes fiestas, y a cada momento decía: esto sí es vida, esto es lo que siempre he deseado. Y ya no es necesario estar escuchando las continuas instrucciones de mi padre. Ahora sí estoy independiente y me estoy realizando. Y él iba gastando toda su todo su dinero en los amigos. Suecia tiene uno de los niveles más altos de vida. Una persona que nace ahí tiene todo lo que materialmente necesita para toda su vida. Pero es uno de los países con el más alto índice de degeneración y de suicidios en el mundo. El bienestar económico no ha podido llenar esas almas, y tampoco pudo hacerlo con este joven. Y luego en el versículo 14 dice que lo malgastó todo. Un día el dinero se le acabó, y también con aquel dinero que se acabó, también se acabaron los amigos. Se quedó solo, sin amigos y sin dinero. Su orgullo no le permitía regresar a casa, de la misma manera que a ti te impide seguir a Cristo, por orgullo. Y este joven buscó un empleo, tenía que hacer algo. Se quedó sin dinero y solo pudo encontrar trabajo cuidando cerdos, lo cual es muy humillante, y aparte es muy bajo el nivel de llegar a cuidar un chiquero lleno de cerdos sucios. Y se llegó a identificar con uno de ellos, con uno de esos cerdos, deseando su comida. Y ahí estaba el hijo de un millonario viviendo como cerdo. Este joven nunca pensó que así acabarían las cosas, porque no se piensa. Cuando estás en el momento de la ilusión, no tienes pensamientos de ver las consecuencias futuras. Se vive el aquí y el ahora sin prepararse para el futuro. Pero tú tienes un cuerpo. Tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. En ese cuerpo tuyo vive tu alma, que ha sido hecha a la imagen de Dios. La Biblia nos dice que esa alma se ha rebelado contra Dios y está enferma por causa del pecado. ¿Cuál será el resultado de que tú hayas pecado? Jesús dice que tu cuerpo morirá.
y que irás al infierno a pagar por toda la eternidad. El asunto es, ¿estás preparado para ese tremendo encuentro? Pero hoy te voy a dar una buena noticia. Jesús te está buscando todavía para que vayas a este lugar con Él, ¿no? Pero que no vayas a ese lugar que es el lugar de los perdidos, de los rechazadores de Cristo. Ven a Cristo Jesús, acepta ese juicio de la cruz, apropiatelo y sé salvo, sé redimido, sé justificado, eternamente salvado. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Veamos entonces qué hizo este joven para mejorar la situación. Y lo dice en Lucas 15, 17 al 24. Y ahí dice, y volvió en sí e hizo esta reflexión. Porque muchos se quedan con la reflexión, se quedan pensando, no, sí es cierto, todo esto que estoy escuchando es cierto, hay consecuencias, he sabido de muchachos que han perdido la vida por sus tonterías y yo no quiero acabar igual. Hay mucha reflexión, pero no hay acción. Entonces aquí se puso a pensar sobre sí mismo, se puso a pensar sobre su condición actual, se quitó las ilusiones, perdió todo objetivo y ahora estaba en un momento que casi lo hizo llevar a la locura. Todo lo que hizo en realidad fue una locura. Separarse de donde estaba la fuente de toda bendición. Y en estos días, muy pocos piensan sobre sí mismos. No solamente los jóvenes, sino también la gente mayor. Pensar no es soñar. En los años de la juventud, los jóvenes piensan en las cosas más importantes de la vida. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Y principalmente, ¿qué voy a hacer con Dios? Y en este momento, yo quiero que tú hagas como hizo este joven, que te detengas, que te pongas a pensar qué vas a hacer con Jesús, el que fue a la cruz en tu lugar, el que murió en tu lugar, el que hizo justicia, derramando su sangre por ti. Este joven recordó a su padre, nunca olvidó que era su papá y acabó reconociendo, he pecado, volveré a mi casa, a mi padre, para que me ocupe como un siervo suyo. Sí, en este momento me levantaré e iré a él. Sin duda pensó que su padre no le recibiría, pero se decidió a volver. No se quedó con la pura reflexión. Levantándose, fue a su padre. Mira, ni tú ni yo merecemos ser salvados, pero Dios nos ama y nos regaló a Cristo para salvarnos y poder llevarnos al cielo por fin. El padre, desde que su hijo se había perdido, me lo imagino que todos los días salía al camino esperando el regreso de su hijo. Jesús nos dice que cuando el joven todavía estaba lejos de su padre, el padre lo vio desde a la distancia y corrió. El padre fue el que corrió y me imagino que el hijo también hacia él. Los dos se encontraron, el padre lo besó, el padre lo abrazó y yo creo que ni escuchó lo que le estaba diciendo el joven arrepentido. Estaba feliz el padre porque su hijo que se había perdido había vuelto. El joven quiso darle todo un discurso que había preparado
Pero quiero decirte que el Padre no lo dejó. Era suficiente que había vuelto. Y eso era lo más importante para el Padre. No le importaba qué había hecho. Lo importante es que su amado Hijo había regresado. Ojalá entiendas lo que quiero decirte con esto. Cómo Dios nos ve con tanto anhelo. Él quiere que vayamos a Él. Y quizá tú seas un cristiano separado de la comunión del Señor. Pero el Señor, tu Padre, te está invitando y está esperando. Él sale todos los días a ver si ya vienes. Este joven estaba inseguro, dudoso, estaba sucio, muy sucio, estaba muy débil, tan débil como lo estás tú, delante de Dios. Pero en este momento, Dios quiere que vuelvas a Él. Él ya pagó por tus pecados en la cruz. Entiéndelo, por favor. Recalcaré siempre este punto, una y otra vez. Jesús ya pagó, no hay más que pagar. Él ya pagó. Ahora falta que aceptemos al que pagó, que es Jesús. Dios quiere que vuelvas a Él. Él ya arregló tu cuenta. Y si te arrepientes y si te entregas a Él, no serás tratado como un siervo, sino como un hijo. ¿Quieres volverte hoy a Dios y encontrarte con quien más te ama? Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Tú crees que el Señor quiere que le confieses toda tu vida de pecado? No es así. No. Me lo imagino al Señor que nos toma de los cabellos y nos sumerge en la sangre de su Hijo y nos saca justificados sin confesarle toda la vida de pecado. Lo que el Señor quiere es que nos reconozcamos pecadores, que vengamos a Él totalmente pecadores, porque Él vino a salvar, vino a buscar a los pecadores. Para ser cristiano, primero tienes que reconocerte que eres un pecador. Y es lo que Cristo hizo. Y es lo más maravilloso. No hay forma de explicarlo más. Simplemente aceptar lo que Él hizo. Él nos está invitando que vayamos a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven y descansa de esa carga de pecado. Me imagino que todos nacimos en pecado, como si trajéramos un costalito en la espalda. Y ese costalito, conforme avanzaba nuestra edad, íbamos llenándolo de pecado, hasta que llega un día en que ya no podemos con ese costal. Está muy cargado de tantos pecados, de pensamiento, de palabra, de acción. Todo tipo de pecados están cargando ese costal. Y ya no podemos, nos estamos jorobando de tanto peso que traemos en la espalda. Ya no podemos. Dios, ya no puedo, es lo que hay que decir al Señor. Y entonces se presenta Cristo Jesús a través de un creyente fiel, ferviente, que te ama y que te dice, Cristo te ama. Ven, yo te ayudo. Ven a Cristo Jesús. Y en ese momento en que tú reconoces a Cristo, bajas tu costal, lo pones en la cruz y la sangre de Jesucristo limpia todo su contenido hasta dejarlo totalmente limpio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En ese momento, ante la cruz de Cristo, ahí es cuando morimos a la vida pasada. Es cuando morimos a la vida pasada y nacemos de nuevo con Cristo resucitado. Esto es
la doctrina de la salvación. Ese es el plan de Dios para la salvación. Entiéndelo. No hay más que agregarle, no hay nada que quitarle. Todo fue hecho. Y en la misma cruz de Calvario, Jesús mismo lo dijo. Consumado es. No hay más que agregar. No hay nada que quitar. Consumado es. Lo que había que hacer para salvar a los pecadores ya está hecho. Ahora la invitación es que vengas a Cristo Jesús. Aceptes el regalo de su perdón. Y Él te promete que jamás se acordará de tus pecados y de tus transgresiones. Haz esta oración. Dios, yo reconozco que ya no puedo. Ya no puedo con esta carga, Señor. Mis prejuicios, mi orgullo, mi vanidad y tantas otras cosas que me distraen, no me permiten aceptar este regalo. Pero en este momento, otra vez te presentas ante mí insistente y me abres la puerta de tu reino para que yo entre y ser salvo, eternamente salvo. ¿Cómo no te voy a abrir la puerta de mi corazón, Jesús bendito? ¿Cómo no te voy a abrir la puerta de mi vida? Tú pagaste, porque yo no puedo pagar. Y me estás regalando tu perdón. Y simplemente me pides entrar. Pues te abro la puerta de mi corazón y te suplico, Señor, entra. Sálvame, lávame por dentro y por fuera. Y toma el control de esta vida descontrolada, desde ahora y para siempre. Amén. Si tú has hecho esto, así de simple, haz tu propia oración si quieres. Básate en estas bases que te di. Simplemente sálvate. El tiempo se acaba, la vida se acaba y las oportunidades con ello. Que Dios te bendiga. Ojalá y que hayas hecho esto y vas a probar y confirmar que todo esto es verdad. Que Dios te bendiga. Hasta luego.